con el lenguaje termodinámico. El lenguaje termodinámico es la forma en la que nosotros vamos a establecer conceptos que nos van a servir a lo largo de todo el curso para identificar conceptos y formas en las cuales nos vamos a referir a ciertos procesos o a cierto tipo de propiedades en las cuales pues la termodinámica basa su funcionamiento. En particular, la termodinámica forma parte de las 4 áreas que conforman a la físico-química. Estas 4 áreas son las siguientes. Es la termodinámica, que es la que ahorita vamos a atender en este curso, la química cuántica, la mecánica estadística y la cinética química. Entonces, la primera rama de la físico-química será la que nosotros vamos a analizar, que se le conoce comúnmente como termodinámica clásica. También existe otra que se conoce como termodinámica estadística y, bueno, esa los químicos la pueden tener como asignatura, pues digamos, con sus materias optativas. Si alguno de ustedes está interesado y no forma parte de la carrera de química, también podría tomar esta clase. Ahora, en particular, pues la termodinámica es una rama de la fisicoquímica que estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas de un sistema. Y cuando nosotros hablamos de propiedades macroscópicas, pues nos referimos a propiedades como el volumen, la temperatura, la presión, la densidad, y bueno, ahí puede haber una gran gama de otras propiedades. Y una de sus características principales es que solo considera el estado inicial y el estado final de un proceso y no considera el tiempo en el que ocurren estos procesos o estos cambios químicos o físicos que pueden existir en el universo. Entonces, bien importante establecer esto, ¿no? Entonces, la termodinámica estudia las relaciones de propiedades macroscópicas, ¿no? Temperatura, presión, volumen, solo considera estado inicial y final y no considera el tiempo, ¿no? Dentro de todas estas, digamos, relaciones de las propiedades, pues existen, digamos, algunos cambios que en la termodinámica vamos a estudiar y que pueden tener pues sus manifestaciones a través de cambios de energía o también podemos tener dentro de estos pues el calor y el trabajo involucrados, ¿ok? Que son 2 de los principales propiedades que vamos a analizar en este curso. Si ustedes recuerdan el temario, cuando lleguemos a la parte de energía, nosotros vamos a estarnos refiriendo a estos conceptos de calor y de trabajo y allí vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con transferencia de energía o con la realización de un trabajo a través del cambio de volumen del sistema, ¿ok? Pero fíjense cómo ahora ya dije varias palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya dije sistema, ya dije propiedades, ¿no? Ya también dije calor, ya dije trabajo. Entonces, todos estos conceptos que acabo ahorita de englobar para definir la termodinámica, pues es importante que los tengamos claros para poder tener una buena comunicación. El video que de esta sesión estuvo a cargo del profesor Ramiro y bueno, él platica varios de los conceptos que están en este documento. Vamos a puntualizar los que me parecen son más importantes para el entendimiento de este tema del lenguaje termodinámico. Y pues vamos a comenzar con pues el universo termodinámico, ¿no? Digamos que la principal manera en la que nosotros vamos a definir qué queremos estudiar es a través de establecer el universo termodinámico. ¿Okay? El universo termodinámico se encuentra conformado por 3 elementos o 3 componentes, los cuales son, pues, uno, el sistema, el segundo es el entorno y el tercero es la pared. ¿Ok? Estos 3 elementos en conjunto pueden compartir o convivir, porque a nosotros nos va a interesar siempre establecer en el universo termodinámico, pues, ¿cuál es el sistema? ¿Ok? El sistema es la porción del universo termodinámico que es nuestro objeto de estudio. Normalmente, y digamos dentro de, yo creo que el 90% de los temas que nosotros vamos a revisar en el curso de termodinámica, el sistema es un compuesto gaseoso. Este compuesto gaseoso pues tiene ciertas propiedades y características que nosotros queremos determinar. Entonces, cuando ustedes vayan al laboratorio, lo que tienen que determinar de entrada es cuál es el sistema de estudio, ¿ok? Entonces, una vez de que ustedes han delimitado cuál es el sistema, ustedes
pues los otros dos componentes, que sería el entorno o los alrededores y la pared, ¿ok? De manera, digamos, como definición, pues el entorno o los alrededores, pues es la porción del universo termodinámico que puede o no tener interacción con el sistema. Digamos, pueden compartir energía o también materia. ¿De qué va a depender de que el sistema y el entorno puedan compartir o no energía y materia? Pues va a depender de las características que tenga la pared, porque a lo mejor habrá paredes que sí permitan la transferencia de energía y habrá paredes que tal vez no van a permitir esa transferencia y lo mismo podría aplicar hacia la materia. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos pues toman mucha relevancia. Digamos, la forma en la que nosotros en el laboratorio las vamos a identificar, pues dependerá mucho de qué estamos estudiando. Y con esto quiero decir que, digamos, la forma en la que identificamos al sistema o lo establecemos, pues es arbitraria. Digamos que se ajusta a lo que nosotros queremos estudiar. Por ejemplo, un mismo conjunto no sé, de un equipo o un vaso con agua o con algún otro componente químico puede tener diferentes variantes dependiendo de lo que nosotros querramos estudiar. Por ejemplo, voy a poner un caso simple. Si nosotros tuviéramos una parrilla, la cual tiene encima un vaso con agua, y lo que nosotros queremos estudiar es, porque estamos interesados a lo mejor en fabricar diferentes tamaños o diferentes grosores de un vaso de vidrio, ese es mi interés, ¿no? Yo quiero saber cómo cambian las propiedades del vaso a través del calentamiento, porque ustedes saben que cuando un material de vidrio es puesto, digamos, en la parrilla, pues puede sufrir un cambio de volumen, ¿no? Esto, pues obviamente los fabricantes lo toman en cuenta y si ustedes miran digamos, en el material de vidrio, incluso les marcan hasta qué temperatura ustedes pueden ocuparlos, hasta, digamos, un punto en el que ellos pueden asegurarles que no va a sufrir un cambio de volumen. Pero para que ellos hayan sabido eso, debieron de haber estudiado las propiedades de las paredes de este vaso. Entonces, si yo estoy interesado en estudiar esto, realmente mi sistema en ese momento, pues es el vaso. No es el agua, no es la parrilla. El agua y la parrilla en ese momento se convierten en alrededores, digamos que es con lo que convive realmente ese elemento. Ahora, si por otro lado, ese mismo componente entre parrilla, vaso de precipitados y agua, supongamos que yo al agua le quiero determinar su densidad. Entonces, en ese momento, yo tengo muy en claro que a quien le quiero determinar una propiedad es al agua. Entonces, el agua en ese momento se convierte en mi sistema. Por tanto, la parrilla y el vaso, que son los componentes que están junto con, se convierten en los alrededores. Igual también con el aire que está circundando alrededor, pues también es parte de los alrededores. Entonces, ahora, si yo quisiera determinar alguna propiedad de la parrilla, de que yo soy el que fabrica las parrillas y quiero saber si funciona, bueno, puedo tener este mismo elemento para probar si calienta o no calienta, pero realmente a quien yo voy a estar estudiando es el funcionamiento de la parrilla. En ese momento la parrilla se convierte en mi sistema y el vaso con agua se convierte en los alrededores. Entonces, el fijar un sistema tendrá que ver siempre con lo que yo quiero medir y con mis necesidades de estudio. No es algo que esté definido, es algo que ustedes pueden delimitar con respecto a, digamos, al objetivo que tengan en esa práctica o en ese estudio. Todo lo que esté alrededor, pues se convierte entonces en el entorno y la sección que divide al sistema del entorno se le conoce como pared. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso en el que el agua fuera nuestro sistema, realmente pues nosotros tenemos la pared, serían las paredes del vaso de precipitado. Esta sería un tipo de pared que va a separar al sistema pues de todo lo que es, bueno, la parrilla, del aire. Entonces en ese momento pues las paredes del vaso pues realmente van a fungir como esta barrera, que sería el elemento 3 del universo termodinámico. Así como ahorita yo lo platiqué, ustedes cada vez que vayan al laboratorio deben de pensar cuál es el sistema, cuál es la pared que delimita al sistema con los alrededores y que puede o no permitir la transferencia de energía y materia. Y pues también tienen que determinar qué características tiene esta pared y cuáles son también las características que tiene el entorno.
¿Ok? Entonces, estos tres elementos los tienen que tener bien claros. Cada uno de ellos, pues, tiene diferentes características dependiendo de, pues, de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, en particular, el sistema se pueden clasificar en tres tipos, ¿ok? Hay sistemas que se les denota abiertos, hay otros que se les denota cerrados, y hay un último que se les denota como aislado, ¿ok? Entonces, bueno, si quieren los voy a anotar por acá, los tres tipos de sistema, para que los tengamos en claro. Entonces, tipos de sistema. Y a lo mejor ustedes, bueno, no sé, en el laboratorio esta es la primera práctica y a lo mejor ya lo vieron. ¿Ustedes saben a qué me refiero con sistema abierto? Un sistema en el cual puede transferir energía y materia. ¿Ok? Entonces, un sistema abierto es como el que dibujé, ¿no? En donde nosotros vamos a tener la capacidad, bueno, nosotros no, el sistema va a tener la capacidad de tener transferencia de energía y materia con los alrededores. Entonces, el sistema abierto, a ver, espérame tantito, ya se trabó esto. Bueno, a ver, entonces, sistema abierto, hay transferencia de energía y materia con alrededores, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí como una tablita aquí. A ver, entonces, materia. Déjenme ponerlo más delgado esto. Y vamos a decir cuál sí y cuál no funciona para cada tipo de componente. Bueno, a ver. Entonces le voy a poner M de materia y le voy a poner la E de energía. Y entonces en el abierto, de acuerdo a lo que nos dijo la compañera, pues nosotros tenemos la posibilidad de transferir ambos, ¿no? Entonces materia y energía, ambos. ¿Y qué ejemplos pueden darme de un sistema abierto? Un vaso de agua, El vaso de agua calentándose, ¿ok? ¿Por qué es abierto? porque puede transmitir la materia que sería el agua y dejar que pase el calor. Ok, pero esto siempre y cuando pues el vaso esté abierto, ¿no? Eso también tendríamos que mencionarlo, ¿no? Cuando platiquemos las características del recipiente que está conteniendo al agua, ¿no? Entonces, supongamos cuando el agua comienza a evaporarse, el vapor del agua puede mezclarse, ¿no? Con el aire del medio ambiente y entonces pues sale, digamos, de nuestro sistema, atraviesa esta pared imaginaria que estaría en la parte superior, y ahorita vamos a platicar también de las características de las paredes, y entonces, pues, este podría ser un ejemplo. Ok, ¿qué otro ejemplo conocen? Cotidianamente hablando, ¿qué ejemplos conocen de sistemas abiertos? Una taza de café. Una taza de café, ok, estoy de acuerdo, que sería como el equivalente, ¿no? De ahorita de nuestro vaso, digamos, calentando agua, ¿no? Y que esté saliendo vapor, que esté en punto de ebullición, tal vez. Podría ser Estoy una alberca. de acuerdo. La alberca también podría ser, por ejemplo, bueno, ¿cómo lo visualiza en la transferencia de materia? Ah, porque pues el sol le da y se calienta, entonces se empieza a evaporar. Ok, pero eso solo sería en la superficie. Ajá, sí, ¿Estamos de sí, acuerdo? O sea, no podríamos ir hacia capas más profundas, ¿no? De la profundas. alberca. Digamos, esto no pasa en el fondo de la alberca, solo pasa a nivel superficial. Ajá, De acuerdo. Y a nivel de energía, pues los rayos del sol, ¿no? Son los que van a poder calentar la superficie. ajá, sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Y quién sería la pared en ese caso? Digamos, si el sistema, pues es la alberca, ¿no? El aire, ¿no? Bueno, solo en la parte superior sería el aire. Ok, como que en la interfaz donde está la superficie del agua, pues también ahí hay una capa de aire, ¿no? Entonces digamos que este sería como el límite, esa interfaz entre el líquido y la fase gaseosa, ¿no? Bueno, del Ajá, aire, ¿no? Que es la del aire.
Alguien escribió en el chat, pero no me deja abrir el chat. ¿Alguien me podría decir qué es lo que Combustión está? de fuego, dice. ¿Qué dice? Combustión de fuego. Combustión de fuego. A ver, ¿quién lo escribió que nos puede platicar a qué se refiere? Ya puedo. Ok. ¿A qué se refieren? Ángela. Ya vi que lo escribió Ángela. Dice, ay, no puedes hablar, Ángela. Bueno, entonces escríbenoslo acá en el chat y ahorita lo leemos, ¿vale? Bueno, Profe, también podría ser un coche como sistema abierto, a ver, ¿por qué un coche? pues porque, por ejemplo, intercambia materia, pues cuando le ponen gasolina, ¿no? Y también cuando no está bien arreglado y pues desecha gases, ¿no? Y pues de energía, porque suele pasar que se calienta y así, ¿no? O cuando lo dejas en el sol y también se calienta, ¿no? Ok, bueno, por ejemplo, cuando se sobrecalienta, ¿no? El auto, incluso hasta sale también vapor de agua, ¿no? Cuando abren el cofre. Ok, digamos, en ese caso, pues sí, también digamos, el auto está clasificado como una máquina térmica, ¿no? Entonces las máquinas térmicas también podrían entrar dentro de este tipo de, digamos, a nivel global, ¿no? Ya cuando veamos su funcionamiento, pues bueno, nos vamos a dar cuenta que hay un poquito más allí de otras cosas, pero bueno, en esencia, podríamos tomarlo así. Ahora, pues los QFBs, ¿qué tipo de sistema abierto conocen? Y que nos han enseñado desde la, la secundaria, vamos a ponerlo así. ¿El cuerpo humano? El cuerpo humano. Ok, ¿por qué el cuerpo humano puede ser un sistema abierto? Pues porque tenemos comúnmente una transferencia de calor. Por ejemplo, se puede notar cuando en el ambiente hay mucho frío, nosotros también lo sentimos, o mucho calor, obviamente lo sentimos, ¿no? Y pues transferencia de materia también hay, porque, pues sí, porque también hay transferencia de materia y así. ¿Cuándo, por ejemplo, hay transferencia de materia? Podría ser cuando comemos. Cuando eh, comemos, ok. Ajá. Bueno, bueno, digamos que el más fácil tal vez de ver, estoy de acuerdo En con, la respiración, en la respiración, estoy de acuerdo. ¿Qué sale como producto de la respiración? dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ok, entonces nosotros lo estamos, lo está saliendo de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esa sería una forma en la que, pues, sale, ¿no? Algún componente, pero también cuando sudamos, por ejemplo, a través de nuestros poros salen, pues, este líquido, pues, es agua. Y también cuando lloramos, por ejemplo, también podría ser una forma en la que nosotros estamos compartiendo materia con los alrededores. Y pues básicamente en este punto eso sería la materia y pues como bien dijeron en lo en lo de energía, pues nuestro cuerpo busca siempre regular nuestra temperatura, dependiendo si el ambiente está, digamos, a una mayor o a una menor temperatura con respecto a nuestro cuerpo. Entonces, la piel en este caso, ¿qué papel funge? Como pared. Es la pared, es lo que, digamos que es lo que está en el medio entre el ambiente, que digamos que sería todo nuestro entorno, y pues nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros órganos y demás. Bueno, nuestros músculos también. Entonces, pues la piel entraría como esta pared que uno regula la temperatura, ¿no? Porque hay una transferencia de energía con los alrededores, trata de mantenernos más o menos siempre en un valor de temperatura pues que si no estamos enfermos, pues puedo oscilar como entre 36 y 37 grados, 37 y medio, pues ya podríamos comenzar a tener fiebre y pues por valores pues, por debajo de 35, pues bueno, ya realmente sí comenzamos a tener algún tipo ya de malestar. Pero bueno, en general nuestro cuerpo trata de mantener y regular nuestra temperatura a través de la piel. Entonces, y también a través de la piel, pues ocurre esto, ¿no? De que hay sudor cuando hacemos alguna actividad física. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano también es un buen ejemplo de sistema abierto y también la célula. La célula también tiene, cuando ustedes la estudiaron en la secundaria, les enseñaron, ¿no? De que también hay transferencia de energía y de materia. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profesor. Sí.
¿Ok? Entonces, bueno, el cuerpo y la célula pueden ser buenos ejemplos de sistema abierto. Ahora acá Ángela ya nos escribió que, porque hay intercambio de materia al quemarse y también hay un intercambio de energía al calentarse. Ok, estoy de acuerdo, ¿no? En esto, pero bueno, realmente el sistema pues no puede ser la combustión, más bien el sistema tendría que ser el hidrocarburo que se está quemando, ¿no? Entonces la combustión es como el tipo de proceso, el tipo de reacción que estamos analizando, pero bueno, lo que se está quemando podría ser nuestro sistema, ¿no? A lo mejor estamos quemando, pues yo qué sé, ¿no? Eh, pues algún gasolina o algo así, pues ese podría ser nuestro sistema, ¿no? Que a lo mejor queremos determinar cuánto calor libera cuando se quema cierta cantidad de este combustible. ¿Ok? Bueno, entonces sistema abierto ya quedó. Ahora, sistema cerrado, pues tiene que ver con la capacidad que existe para transferir energía, pero no materia. Entonces, materia en el cerrado no se transfiere, pero sí energía. ¿Qué ejemplos ustedes tienen para este sistema cerrado? La botella de agua que se Un voltea termo, en el auto. Un globo inflado. Un globo inflado. El termo un no. termo, El termo no lo pondría encerrado porque una de las características principales de los termos, pues es que realmente van a preservar la temperatura del líquido. Obviamente el termo, ahorita lo vamos a platicar en la siguiente clasificación, pero no lo pondría en el cerrado de entrada porque pues sí su pared que tiene, sí es una pared aislante, digamos, no es como la pared de un vaso de vidrio. Entonces yo al termo ahí no lo pondría. A ver, los que dijeron un globo, ¿cómo lo podrían visualizar en esta clasificación? ¿Sí dijeron un globo o yo me lo estoy inventando? No, sí dijera un globo. ¿Qué se les ocurre? Pues, Bueno, ahí. Primero ahí. perdón, podría Juan, ser por el calor, ¿no? Porque muchas veces el aire se puede expandir o por el calor, pero en realidad la cantidad que tiene adentro no se debería de salir de ok, materia. si no tiene ningún tipo de pues, hoyo o fisura, pues sí, ¿no? Entonces, bueno, y esto aplica para cualquier otro tipo de elemento que tenga, digamos, como una pelota también. También podría ser una de esto, ¿no? Que si lo dejan al rayo del sol, pues bueno, como bien dijo, puede cambiar su volumen o puede realmente haber una transferencia con los rayos del sol, ¿no? De energía, pero este gas que está contenido dentro, pues no sale, ni tampoco entra nuevo, ¿no? Entonces podría ser. Artemisa alzó la mano. Gracias, profe. También podría ser un huevo, porque como tal, pues no entra ni sale materia, pero pues sí tiene una cierta porosidad del cascarón y puede que entre cierta humedad. Entonces, si entra humedad, ya no podríamos considerar que es un cerrado, ¿no? Porque realmente la pared sí permite, ¿no? O sea, a lo mejor no es de adentro hacia afuera la transferencia, no es del sistema hacia los alrededores, pero sí de los alrededores al sistema podría haber una transferencia de materia. Entonces, desde ese punto de vista estaríamos violentando el hecho de que la materia no se pueda transferir, ¿no? Comprendo. O sea, como que el cascarón evita solo en un sentido, pero en el otro no. Vale, Entonces, muchas gracias. ahí tal vez no. ¿Ok? Bueno, ¿qué otro, por ejemplo, el que siempre dicen aquí, la olla express? ¿Por qué la olla express puede ser un buen ejemplo de sistema cerrado? Porque ¿Hay no. transferencia de materia, profe? ¿Ok? No, La transferencia de materia no hay porque está sellada completamente, tiene paredes de acero, pues realmente no permite que salga. Y la transferencia de energía, ¿dónde vendría? del calor de... Calor, ¿no? Pues de la parrilla, ¿no? Así de la Sí. La parrilla es la que está calentando a las paredes de la olla express, pero la olla express tiene, digamos que ustedes la clasifican como cerrado como todo el tiempo, pero realmente será cerrado el sistema completamente. No, profe, porque la No, clave, ¿Ok? Pero entonces, ¿cuándo deja de ser cerrado este sistema?
cuando se abre la válvula que tiene. Ok, cuando comienza la válvula a salir vapor de agua por la válvula, se oye como un chillido. Entonces, en ese momento, el sistema cambia de cerrado a abierto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿No? Porque comienza a haber una transferencia de materia desde el sistema hasta los alrededores y entonces en ese momento el sistema cambia de cerrado a abierto. Antes de que esta válvula cambie su posición y el vapor de agua salga, sí podemos clasificarlo como cerrado porque básicamente lo único que está ocurriendo es que hay transferencia de energía desde la parrilla, que sería los alrededores, hacia las paredes digamos, las paredes del recipiente, pues comienzan a calentarse y entonces por ende también se calienta lo que está adentro. Que normalmente pues tenemos agua, ¿no? O, por ejemplo con frijoles o con carne. Vi que Jimena había alzado la mano. ¿Quieres comentar algo, Jimena? Sí, otro sistema es el termómetro, A ver, ¿por qué el termómetro? porque pues básicamente lo que hace es medir la temperatura de lo que esté tocando, entonces se transfiere la temperatura, pero no permite el paso de la materia. Ok, por ejemplo, los termómetros clásicos que nosotros ocupamos son los que están, digamos, dentro, tienen contenido mercurio. Ok, entonces si es un sistema cerrado, estoy completamente de acuerdo contigo porque dentro del termómetro pues está únicamente el mercurio y cuando, por ejemplo, nosotros lo ponemos en contacto con otro cuerpo que puede tener mayor o menor temperatura, este mercurio cambia su posición, ¿no? Y entonces nos marca, digamos, el valor de temperatura que tenemos y cuando este nivel está cambiando, lo que está ocurriendo es que hay una transferencia de energía entre los dos cuerpos que están en contacto. Uno es el termómetro y el otro es el cuerpo de interés. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio lo sumergimos, ¿no? Dentro del agua, por ejemplo, para saber su temperatura. También están los termómetros que son clínicos, que nos los podemos poner debajo de la axila. Y entonces, es cierto que hay transferencia de energía porque la posición que tiene el mercurio cambia debido a un proceso, pues bueno, debido a que se dilata, ¿no? Y entonces eso lo vamos a platicar la próxima clase, un poco más a profundidad, pero estoy de acuerdo que podría ser clasificado como un sistema cerrado. Ahora, en particular, pues ya los sistemas cerrados, pues los casos son menores porque tienen esta restricción, ¿no? A Rodrigo alzó la mano. Podría ser un refresco, ¿no? Una botella, pero cerrada. Una de lata. Bueno, así como cualquier refresco, supongo. Porque pues nada sale de esta y puede haber un intercambio térmico por el frío o por el calor, dependiendo, ¿no? Normalmente, pero lo que nosotros queremos es que el contenido esté más frío, ¿no? Que la temperatura ambiental. Y entonces Sí, por eso bueno, sí. siempre la colocamos dentro del refri, ¿no? Y entonces la pared, la lata, como bien dices, o incluso el plástico o el vidrio, que son las otras presentaciones que pueden tener, sí permiten esta transferencia de energía porque el líquido, cuando es, digamos, metido en el refrigerador, sí cambia su temperatura y disminuye, ¿no? Entonces sí funciona esto, pero no sale nada, ¿no? De materia. Sí. Hasta que se abre. Hasta que se abre. Y en el momento en el que se abre la lata, por ejemplo, el sistema, ¿cómo estaría clasificado? Como un sistema abierto. Un sistema abierto completamente, ¿no? Entonces, también vale la pena como que platiquemos un poco en el momento en el que estamos nosotros visualizando los sistemas y el entorno, porque pues estas variaciones pueden modificar la interacción que tienen el sistema y el entorno, ¿no? Entonces, importante mencionar esto. Bueno, entonces ya platicamos varios ejemplos de cerrado. Y bueno, como les comenté, hay menos, ¿no? Menos casos que abierto. En abierto, pues yo creo que ahí es donde hay más ejemplos, ¿no? Ahora vamos a pasar al tercero. El tercero, pues es el sistema que se le denota como aislado. Este sistema tiene la característica de que no hay transferencia de materia ni tampoco de energía con los alrededores. Es importante mencionar que este tipo de sistema es un sistema ideal, dado que no hay uno completamente aislado al 100% y que realmente siempre permanezca en esta condición. ¿Ok? El ejemplo más cercano que podemos tener, pues, es el termo. El termo, pues, al igual que el comentario que hizo el compañero, pues es un sistema que se encuentra cerrado y que no va a permitir la transferencia de materia, ¿no? Digamos, antes de que lo abramos, ¿no? Entonces, nosotros servimos nuestro café, lo cerramos, y si en ese momento nosotros comenzamos a estudiar el sistema, ¿no? Que sería el líquido contenido dentro del termo, nosotros podemos notar, pues, de que ya no va a entrar ni salir
materia, ¿no? Entonces podemos clasificarlo desde ese punto de vista, que no hay transferencia de materia, porque pues, todas las paredes no permiten la entrada ni salida de materia. Y en el término de energía, bueno, la temperatura que está bueno, que tiene el líquido, realmente no varía tanto con respecto del tiempo, pero en un tiempo pues delimitado. Desafortunadamente, ¿qué es lo que les platiqué yo ahorita con la termodinámica? Cuando les platiqué qué estudia la termodinámica. ¿Cuál es una de sus características importantes de la termodinámica? ¿Considera o no No se considera considera el tiempo. No considera el tiempo. Una de las características bien importantes de la termodinámica es que el tiempo no es una de sus preocupaciones o situaciones a atender. ¿Ok? A diferencia de la cinética química, que ustedes la van a ver en el curso de equilibrio y cinética, digamos en su próximo curso, la cinética sí considera el tiempo. Entonces, digamos que nosotros hablar en términos de tiempo en la termodinámica no es algo que vayamos a hacer. Ninguna de las propiedades que vamos a determinar tienen unidades de tiempo. Entonces, no es una de las preocupaciones. En el caso del termo, realmente, pues nosotros podemos tener termos muy buenos. Yo tenía uno, por ejemplo, que me podía servir mi café a las 9 de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde seguía con una temperatura, pues buena, ¿no? Que pues no estaba frío, pues, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues uno podría pensar, bueno, pues el termo es lo más próximo, lo más cercano a un sistema aislado. Pero si yo lo dejo 4 días, ¿será que mi café dentro va a estar caliente todavía? No. No, ¿verdad? Entonces, pues desde ese punto de vista, nombrar a un sistema aislado como un ejemplo específico está difícil. Más cercano, termo. Rodrigo alzó la mano. ¿Qué pasó, Rodrigo? No, creo que fue un error. Había escuchado por ahí que podría ser el universo, bueno, en sí, porque nada sale y ni entra de él, pero no estoy seguro. Bueno, realmente nadie estamos seguros de cuál es el alcance del universo, ¿no? Es debatible, ¿no? Incluso cada vez pues aparecen pues más cuestiones, ¿no? Relacionadas con el universo, ¿no? Y los hoyos negros y todas estas cuestiones. Entonces, pues bueno, de entrada, pues no sabemos cuál es el límite, ¿no? Que tiene el universo y pues si lo consideramos infinito, pues bueno, probablemente puede entrar dentro de esto, pero no lo sabemos con certeza, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si tú lo quieres poner, no, digamos, no me voy a oponer, ¿no? Pero pues realmente tener uno al 100% no lo es. Pero ¿por qué existe este tipo de sistema? Bueno, pues en termodinámica vamos a tener siempre casos ideales, ¿no? Ustedes lo van a notar a través de la mayor parte de los temas que vamos a ver, siempre va a haber un caso ideal, un caso que va a servir como punto de referencia o comparativo con respecto de los demás. Entonces, pues si nosotros queremos entender los sistemas abiertos y cerrados, pues tenemos que tener un punto de referencia donde no existe, ¿no? Donde no es posible ni la transferencia de uno ni de otro. ¿Ok? Pero básicamente todos nuestros casos cotidianos caen o en cerrado o en abierto. ¿Ok? También en aislado a veces colocan, por ejemplo, los vasos de unicel, ¿no? ¿Ustedes han pedido su atole en un vaso de unicel? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y la señora la señora que vende el atole le pone esta bandita como de cartón al vaso de unicel. Y digamos, esta No. bandita sí se la pone cuando les da un vaso con café y que el vaso no es de unicel, que es como de cartón. Sí se ha notado que le ponen una bandita como adicional al vaso. Sí, para poderla agarrar, ¿no? Ajá. Pero en el de Unicel no. En el de unicel no, pero ¿por qué en el otro sí? La señora que vende el café quiere gastar más dinero con respecto a la señora que vende el atole. No, porque el unicel es aislante térmico, ¿no? El unicel es aislante, exactamente, y el cartón no. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo desde ese punto de vista, pues es el mismo fin, ¿no? Es un vaso que contiene un líquido caliente. Pero la característica que tiene el vaso es la que permitirá o no que exista la transferencia de energía. El de unicel es aquel vaso que no la va a permitir tan fácilmente. Ustedes lo pueden tomar y tomarse completamente el contenido de su, digamos, pues bueno, todo el atole o todo lo que hay, lo que esté dentro, y pues básicamente ustedes no van a sentir que se les están quemando los dedos. En cambio, en el de cartón, bueno, les sirvieron el café y ustedes lo agarran unos 30 segundos después de que sirvieron el café y lo tratan de tomar del cuerpo del vaso
y inmediatamente sienten esta sensación de que sus dedos se están calentando, ¿no? Incluso pues sienten así como, ay, así como me quemé, ¿no? Entonces, el unicel también puede ser considerado como una forma en la que nosotros podríamos tener un sistema aislado, ¿no? O sea, podríamos aislar el sistema utilizando digamos, este componente, ¿no? Pero de todas maneras, el unicel tampoco es al 100%. Y también acá en el chat nos ponen, José Armando nos pone el caso de la hielera. Y la hielera también podría ser utilizado como un sistema aislado, pero de igual manera. O sea, si nosotros esto lo evaluamos si lo dejan al rayo del sol, esta hielera, pues realmente ya no es que quede como perpetuo, como que se prolongue su clasificación en este rubro de sistema, ¿ok? Entonces está como, pues vamos a decirlo, en ciertos momentos podríamos pensar que sí son, pero afortunadamente nosotros tenemos esta idea, ¿no? De que esto es un caso ideal. ¿Alguien alzó la mano? A ver, creo que nada más Artemisa tiene la mano arriba. Oye, una duda. Bueno, Sí, ¿qué comprendo esta pasó? parte del unicel, pero por Ujú. ejemplo el vaso unicel en sí no se considera cerrado porque pues sí permite la entrada y salida de materia, ¿no? Aunque tenga su Ajá. tapita, pues luego se te chorrea. Sí, en eso tienes razón. Pero en el laboratorio, bueno, a lo mejor ustedes, no sé, no creo que hayan llegado el semestre pasado al laboratorio, pero justamente en el laboratorio, cuando hacen un experimento para conocer la capacidad calorífica de un metal, ocupan al unicel y lo proponen como una pared, pues que aislante, ¿no? Que va a permitir que el sistema esté completamente aislado de los alrededores. Aunque básicamente esto les digo, pues es una idealidad. ¿No? Realmente eso no va a ocurrir, porque, bueno, además le hacen un hoyo para meter el termopar, y entonces, pues por ese hoyito, pues también hay pérdidas de energía, pero es lo más cercano que tenemos. Eso es lo que voy. O sea, no existe uno al 100%, pero estos dos, tres ejemplos que hemos mencionado sobre el termo, la hielera y un vaso que a lo mejor fuera completamente de unicel, incluso que tuviera su tapita, así como ahorita lo dijo Artemisa, pues entonces podríamos considerarlo como lo más cercano a este sistema aislado. ¿Ok? Entonces, estas son las características que permiten distinguir a un sistema abierto, cerrado y aislado, y es importante que las tengan presentes y que cuando estén en el laboratorio ustedes siempre estén considerando qué tipo de sistema están teniendo enfrente, porque en función de ese tipo de sistema, pues nosotros podemos inferir ciertas características. ¿Ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito más abajo de las características de la pared. Ahora, también los sistemas pueden ser clasificados de otra forma. Pueden ser clasificados a través de si tienen una composición homogénea o tienen una composición heterogénea. ¿Ok? Homogénea será cuando está constituido únicamente por una sola fase. Y cuando nosotros hablamos de fases, pues es aquella porción que es físicamente diferenciable. O sea, digamos, yo la observo y pues puedo determinar que ahí hay una fase y que además es separable mecánicamente hablando. Una fase, por ejemplo, puede ser un líquido, el agua, por ejemplo, pues tiene una fase única, digamos, no se está separando, y ahí yo podría decir pues que mi sistema está conformado homogéneamente. Pero ¿qué pasa si yo a esa agua le pongo aceite? ¿Qué va a pasar con el aceite? ¿Se va a mezclar completamente con el agua o no se va a mezclar? No No, sé. serán dos fases. Se va a separar en dos fases. Y fíjense cómo ustedes mismos ya lo dicen, se separa en dos fases. Entonces son dos regiones que físicamente van a ser diferenciables y en este caso pues se forman dos fases por la diferencia de densidades que tienen y cada una de ellas podría ser separada mecánicamente hablando a través, por ejemplo, de algún sistema, bueno, pues decantación sería el primero que probaría. Igual si hubiera un sólido pues también sería fácil, pero ustedes tienen otros, ¿qué otra forma se les ocurre para separarlos? ¿La decantación podría servir? ¿Evaporación? Evaporación podría ser. Si tienen, deben de tener diferentes puntos de ebullición, entonces podríamos evaporarlos, digamos, al menor punto de ebullición, y entonces lo podemos recuperar ese componente que se está evaporando. Entonces, fíjense cómo el ejemplo que les puse, en ambos hay agua, ¿no? Pero la característica que tiene es con qué está, ¿no? Entonces, si está solo, pues lo considero como homogéneo. Si está con algo más que no se mezcla completamente, pues es heterogéneo.
Ahora, por ejemplo, si a esa misma agua yo le pongo una cantidad de sal que permite formar una solución, no, digamos, no saturada, ¿ustedes cómo la clasificarían? ¿Como un sistema homogéneo o heterogéneo? Ahí ya hay dos elementos, el agua y la sal. Pero si es una Homogéneo. solución no saturada, ¿cómo lo clasificarían? Homogéneo. 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 ¿Ok? Y si ya estamos en sobresaturado, Ah, pues ya es heterogéneo porque ya se separa la sal del agua. se precipita, ¿no? Bueno, en el fondo se deposita esta sal y entonces en ese momento podemos clasificar el sistema como heterogéneo. ¿Ok? Y ahí pues sería un sólido con un líquido. Entonces es bien importante que ustedes físicamente pues observen, ¿no? Qué es lo que está pasando en el sistema y lo puedan clasificar desde el punto de vista de si hay transferencia de materia y energía y con respecto a si es homogéneo o heterogéneo. Ahora, esto que hemos estado hablando de que si hay o no la capacidad de tener transferencia de energía, no es que el sistema y los alrededores pues lo decidan, ¿no? Sí es que el sistema, pues nosotros queremos estudiar alguna propiedad y sí los alrededores pues pueden inferir, ¿no? Y pueden afectar al sistema o viceversa, ¿no? También puede haber transferencia del sistema hacia alrededores o de alrededores a sistema. No está prohibida ninguna de las dos formas. Pero digamos que quien lo permite, quien lo delimita, pues es la pared. La pared, desde mi punto de vista, es como la reina, digamos, de todo esto, porque es la que va a mostrar si es posible o no que existan estos dos tipos de transferencia. Digamos, dependiendo de sus características, las paredes pues pueden ser clasificadas dependiendo de, bueno, las siguientes, yo les voy a poner aquí tres, bueno, aquí vienen en el texto, ¿no? Bueno, aquí está. Puede ser desde su punto de su posición en sus características físicas, pues puede ser rígida o aquí le pusieron no rígida, ¿no? Pero también en algunos casos le dicen móvil, dependiendo de pues de la literatura que ustedes estén hablando. Entonces, paredes rígidas, pues son aquellas que realmente no van a cambiar su forma, ¿no? ¿Qué ejemplos tienen de paredes rígidas? ¿Un matraz? Matraz, bueno, pues estoy de acuerdo, las paredes no se van a modificar, aunque como les mencioné, pues el vidrio tiende a dilatarse, ¿no? Si es expuesto a temperaturas superiores a las que están especificadas por el proveedor. Entonces, digamos, si trabajamos en el sistema en el intervalo de temperatura donde no se está dilatando, pues sí la puedo considerar rígida, pero si yo me voy más por encima y pues si se dilata, entonces ahí estaríamos teniendo una pared que pues ya no es rígida completamente. ¿Ok? Entonces ahí también depende. Ahora, por ejemplo, las paredes de la olla express, ¿cómo las clasificaría? Rígida. Rígidas. ¿Ok? Esas, aunque nosotros estemos calentando y el agua está ebulliendo, realmente no cambian esta característica. Ahora, por ejemplo, las paredes de un globo, de un balón. Móvil. Las paredes de un recipiente de plástico. Rígida. ¿Rígida? Si yo la aprieto. Puede ser móvil, ¿no? Bueno, depende de qué ¿Posible? plástico. Depende de qué plástico. Estoy de acuerdo que hay unos más duros que otros, depende de si son más densos o no. Pero bueno, supongamos los comunes de los refrescos de 600 mililitros. Móvil. Móvil, ¿no? O sea, o no rígida, ¿no? O sea, sí se deforma, sí cambia su forma, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues es con respecto a su característica, ¿no? Si puede o no cambiar su forma o su posición. También cuando es móvil, a veces también hacen alusión a paredes que cambian su posición, ¿no? Digamos, en el espacio. Por ejemplo, el émbolo de una jeringa. Si nosotros en una jeringa tenemos un líquido o un gas, digamos, las paredes de plástico que rodean la jeringa, pues esas son rígidas, esas no se deforman. Pero ¿qué pasa con el émbolo? El émbolo es una pared móvil, ¿ok? Desde el punto de vista, no es que se esté cambiando su constitución o su forma, ¿no? Pero lo que sí está haciendo es cambiando su posición cuando nosotros empujamos el émbolo o el émbolo regresa a su posición original. Entonces, a veces cuando en la literatura se refieren a móvil, no necesariamente se están refiriendo a no rígida,
Por eso aquí también se puso entre paréntesis, porque depende. Hay paredes que cambian su posición, como el émbolo, para que también lo tengamos como en consideraciones. ¿Vale? Ok, Artemisa alzó la mano. Sí, gracias. Con base a lo que había dicho un compañero hace rato del universo, pues lo que sí sabemos es que el universo está en constante expansión, entonces las paredes del universo serían móviles. Pues ¿no? Deberían estarse adaptando a la nueva forma, ¿no? Que está teniendo Ajá, en teoría, ¿no? el sistema. Sí, como las paredes de un globo, ¿no? Podríamos tal vez pensarlo así. Pero bueno, no tenemos la certeza, ¿no? Sí, claro, solo es la teoría. Es la teoría, exactamente. ¿Qué pasó, José Armando? Profesor, en una pared móvil, bueno, flexible también puede ser el aire en un vaso. Sí, puede cambiar digamos, por ejemplo, su nivel. Por ejemplo, si yo pongo más líquido, supongamos en un vaso, ¿no? Si yo puse 100 mililitros, el aire que está dentro, pues es es la pared, ¿no? Si yo pongo medio litro, será la misma cantidad de aire la que quede ahí contenida digamos, si es el mismo recipiente. ¿O a qué se refería usted? En eso, en que bueno, en este caso un vaso con agua tendría dos paredes, ¿no? Una rígida que sería el vidrio. Ajá. Y una pared flexible que sería el aire, ¿no? Exactamente. Ok. Sí, nada más esa era mi duda. Gracias. Sí, de acuerdo en eso. Bueno, entonces, esta clasificación es con respecto a las características de la pared. Ahora, con respecto a la materia, si permiten o no permiten la transferencia de materia, pueden ser clasificadas como permeables, semipermeables, si son selectivas, o impermeables. ¿Ustedes qué entienden por la palabra impermeable? Que no permite el paso de materia. Que no permite Ni el paso. entrada, ni salida, ni de nada. Nada. Ok, estoy completamente de acuerdo. ¿Ejemplos de una pared impermeable? El plástico. El plástico, ok. El impermeable como tal. ¿Están de acuerdo? Sí, está hecho de plástico. El impermeable, pues ya, ¿no? Entonces, fácil. ¿Y permeables? ¿Qué tipos de ejemplos tiene? La tela. La tela, ok. Sí permite el paso de los líquidos, ¿no? Por ejemplo. Ok. ¿Y semipermeable ustedes qué consideran? El cascarón de huevo. El cascarón de huevo. ¿Por qué el cascarón de huevo? Porque como tal no permite la salida de líquido o de su contenido, pero sí permite una cierta entrada de humedad. Ok, entonces es selectiva, ¿no? O sea, no todo puede entrar, ¿no? Solo algo, ¿no? O sea, digamos en específico en el agua. Entonces, lo semipermeable tiene que ver con algo que es selectivo, no cualquiera, no todo va a pasar. ¿Ok? Bueno, entonces en semipermeables, pues ahí habrá ejemplos muy específicos. En cambio, en permeable e impermeable, pues bueno, puede haber ejemplos mucho más generales, ¿no? También la piel del cuerpo humano es semipermeable, ¿no? También, porque por ejemplo, sí sale sudor, ¿no? O sea, de nuestro cuerpo sale agua, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando está lloviendo? ¿Nosotros nos inundamos por dentro? No. No. No, ¿verdad? O sea, pero a lo mejor es algo muy, bueno, de ahorita pues, no nos reímos, pero pues uno podría pensar, ¿no? Bueno, pues si sale líquido, ¿por qué no entra, no? Pero pues, realmente nuestra pared, nuestra piel no tiene esa función, ¿no? No es que nos entre el agua al cuerpo. Entonces, bueno, también ese podría ser un ejemplo, ¿no? De una pared selectiva, ¿no? Entonces, eso es importante también como característica cuando estamos describiendo las características de la pared. Ahora, con respecto a la transferencia de energía, pues hay dos clasificaciones, diatérmica y adiabática. Diatérmica es aquella pared que sí permite la transferencia de energía. ¿Ok? Un ejemplo de pared diatérmica. La olla express. La olla express, bueno, pero en este caso, las paredes de qué son? El metal. De un metal. Ok, entonces estas paredes, pues, metálicas, pues sí, del acero, pues sí permiten, ¿no?
que haya transferencia de energía. En cambio, las adiabáticas son paredes que no permiten la transferencia de energía. Y de nueva cuenta, lo adiabático no lo debemos de tomar pues con delicadeza porque no existe una pared 100% adiabática. Es decir, una pared que evite completamente la transferencia de energía no existe en la realidad. ¿Ok? Desde ese punto de vista, ¿cuál es la pared más cercana que podríamos clasificar como adiabática? ¿El unicel? El unicel, por ejemplo, o la pared del termo, ¿no? También habíamos dicho. ¿Ok? Entonces, estos dos podrían ser como lo más cercano que tenemos hacia una pared adiabática. Entonces, cuando hablemos de una pared, pues será importante hablar de estas tres características, estos tres requerimientos. Característica física, su capacidad que tiene para transferir o no materia y su capacidad para transferir o no energía. ¿Sí, Artemisa? ¿El vacío como tal se podría considerar una pared adiabática? El vacío, bueno, es que el termo tiene el vacío y además tiene la pared, ¿no? O sea, tiene ahí como un conjunto de, ¿cómo decirlo? Pues son como dos cosas, ¿no? Que están conjuntas, pero bueno, vamos a tomar la pared como el conjunto de lo que es el vacío y la pared que tiene propiamente, físicamente hablando, el termo, ¿no? Entonces yo lo pondría como el conjunto. Vale, gracias. ¿Ok? Entonces también fíjense, ahorita como Artemisa, a lo mejor Artemisa dice, no, bueno, pues a mí solo me interesa considerar la pared, ¿no? Entonces, a lo mejor el vacío yo no lo considero por alguna razón. También ustedes pueden determinar y delimitar hacia dónde va. Incluso hay paredes y límites que no necesariamente son físicos, pueden ser imaginarios, ¿no? Por ejemplo, si yo tomara como sistema al globo terráqueo, ¿cuáles podrían ser paredes imaginarias? ¿La atmósfera? La atmósfera. La atmósfera, ok, podría ser imaginaria. Por ejemplo, el ecuador. Bien, El Ecuador sirve para dividir o no a la Tierra. Sí. ¿Pero existe el Ecuador? O sea, ¿yo puedo ir a visitar al Ecuador? Bueno, no al país, a la línea divisora al Ecuador. ¿Lo puedo ir a visitar? ¿Existe? No es como que haya una pared No. ahí. El trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, No. el meridiano de Greenwich. No. No existe nada de eso. Pero fíjense cómo cuando ustedes aprendieron geografía, ustedes estaban estudiando un sistema que fue delimitado con estas fronteras, porque también a la pared en algunos textos le llaman frontera. Entonces, normalmente pueden ser físicos, que es lo que nosotros pues, visualmente estamos esperando tener, pero también puede haber límites imaginarios. Estos límites imaginarios también van a permitir seccionar, diferenciar ciertas regiones de un todo. En este caso, pues del globo terráqueo, si fuera pues nuestro sistema, pues lo estamos dividiendo, lo estamos seccionando en porciones más pequeñas para su estudio. En cambio, también hablando del planeta, podríamos tener realmente fronteras físicas. Por ejemplo, ¿cuál es la frontera entre Estados Unidos y México? En el norte. Bueno, no hay en el sur, ¿no? Está en el norte. ¿Cómo es la frontera entre Estados Unidos y México? ¿El río? Es el río. ¿Río Bravo? ¿Es un límite físico o imaginario? Físico. Físico. Existe. ¿Ok? Entonces, este límite, pues nosotros podríamos determinar la transferencia de materia y de energía. ¿De materia cómo sería? De personas. De personas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo saber cuántas personas están cruzando hacia un lado o hacia el otro. Entonces, este límite físico me podría permitir identificar esta característica, ¿no? Que en este límite hay una concurrencia de personas que atraviesan de un lado hacia otro. ¿Ok? Entonces... También en este caso, la pared como tal, el río sería móvil, ¿no? Porque pues va a crecer o se va a hacer más pequeño, depende de las lluvias. Sube y baja su nivel, pero también su longitud, digamos, no es la misma en todos los puntos. El río se puede ensanchar o se puede hacer más estrecho, ¿no? Entonces, pues también ahí depende de sus características propias. Pero a lo que voy con este ejemplo es que no necesariamente ustedes en el laboratorio tienen que buscar paredes físicas, ¿no? Por ejemplo, la parte superior del vaso, que fue lo que ahorita el compañero preguntó, pues tiene un límite imaginario, ¿no? O sea, no es que ustedes realmente lo estén como que lo tengan ahí tangible, ¿no?
pero sí están de acuerdo que ustedes pueden identificar que si el vapor del agua cuando la estoy calentando sobrepasa esta parte superior del vaso y sale, pues atravesó este límite imaginario del vaso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo lo considero como un sistema abierto. ¿Sí vamos entendiendo más o menos eso? Sí, profe. ¿Sí? Evelyn, ¿qué pasó? Profe, yo tengo una duda, o sea, con respecto a la Tierra como tal, ¿podría considerarse un sistema cerrado o abierto? Es que, bueno, tengo entendido que si hay cambio de energía, obviamente, por los rayos ultravioleta y también por la emisión de gases, ¿no? Que nosotros hacemos hacia el exterior, pero ¿habría intercambio de materia? Por ejemplo, el meteorito que mató a los dinosaurios. Ajá. Sí, o sea, bueno, en ese caso solo que pues entrara un meteorito, ¿no? Ajá, pero que también sale de nuestro planeta hacia el exterior, por ejemplo, los satélites. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Sí. O sea, a lo mejor no es así como continuo todo el tiempo, ¿no? Pero si hay la probabilidad que algo del exterior entre al planeta, pero también hay la probabilidad que algo del planeta salga, ¿no? Entonces ahorita ya dijimos uno, ¿no? El meteorito puede entrar y los satélites pueden salir. Entonces, realmente nosotros podemos clasificarlo como abierto, ¿no? Por lo que Ah, ok. también por lo que mencionó, ¿no? Del sol, Sí, gracias. de nada. Entonces, abierto. Y bueno, bueno, también dice acá Giancarlo, también gases salen del planeta. Sí, también estoy de acuerdo en esto de que también los gases salen. No hay un impedimento, ¿no? Que evite, ¿no? Que estén saliendo. Pero bueno, tal vez el meteorito fue un caso más tangible, ¿no? Y bueno, ahora pues vamos a platicar, bueno, el que viene aquí es un ejemplo del manómetro, ustedes pues, seguro lo leyeron. Bueno, nosotros ya dimos un montón más de ejemplos. Ahora, como platicamos, al sistema, lo que nos... bueno, me faltó solo mencionar que los alrededores, pues es toda aquella porción que está cercana al sistema y ustedes también arbitrariamente pueden delimitar hasta dónde llegan estos alrededores. Obviamente tienen que ser alrededores próximos, ¿no? Si ustedes están en el laboratorio, bueno, no van a poner de alrededores los 8 salones que están alrededor, ¿no? Si ustedes están calentando agua en el medio del laboratorio, ¿no? No van a decir, bueno, los alrededores son el búho, la facultad de no sé, de derecho, o sea, no vamos a ir a esos extremos, o sea, sí, en teoría, pues es todo, ¿no? Todo lo que no es el sistema y la pared, pero bueno, también tenemos que tener un límite en cuanto, pues, son los más próximos. Entonces, en este caso, si nosotros estamos trabajando en el laboratorio, pues los límites, digamos, de los alrededores, pues pueden conllevar a la mesa de trabajo, pues el aire circundante, si hay algún otro tipo de equipo trabajando cerca. Entonces, esos serían como nuestros alrededores y que deben ser los más próximos hacia nuestro sistema, ¿no? Y no caer en esto de que, bueno, pues todo lo que no es el sistema, pues es muy ambiguo, ¿no? Porque pues todo lo que no es el sistema, pues podría ser cualquier otra cosa distante, ¿no? Y que a lo mejor no tiene ninguna injerencia con respecto a lo que estamos midiendo. Entonces, ahí hay que tomarlo así. Ahora, con respecto a las propiedades que nosotros vamos a analizar, pues tenemos que tener siempre en cuenta, pues, qué es lo que quiero medir, ¿no? Como propiedades, pues, como mencioné, pues, las más clásicas, macroscópicamente hablando, pues son la temperatura, el volumen y la presión. Ustedes tal vez a lo largo de la carrera, pues, van a determinar otras, pues, como la densidad, la viscosidad, ¿qué otra se les ocurre? ¿Qué otra propiedad le pueden medir a las cosas? La resistencia, ¿qué más? Conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica, conductividad iónica también, tensión superficial. Bueno, hay muchísimas propiedades que se pueden determinar. El punto aquí es que ustedes tengan la capacidad de ir al laboratorio y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? En termodinámica, básicamente está acotado a volumen, temperatura, presión, cantidad de sustancia y, bueno, la densidad también es una de las propiedades que vamos a medir. ¿Ok? Estas pueden ser clasificadas como extensivas o como intensivas dependiendo de pues su dependencia, ¿no? Con la materia. En particular, las extensivas son las que dependen o no dependen. Dependen. Depende. Dependen. Ejemplo. La masa. La masa, el volumen. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. ¿Ok?
Y por su parte, las intensivas No dependen. No depende. no dependen. Ejemplos, Densidad. la densidad, ok, la densidad es una interesante. ¿Cuál otra más? La concentración. Presión. La presión, La dureza. la concentración, alguien dijo, ¿no? ¿Sí dijo? Sí. Sí, ok. La dureza, ok. La viscosidad. La viscosidad, ajá. La temperatura, También. también, ¿no? O sea, no es que un cuerpo más grande tenga una temperatura mayor, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor lo podemos ver en los humanos, un niño y un humano, y un adulto, perdón, pues realmente no hay una variación de la temperatura, pues por nuestra masa, ¿no? Entonces, la temperatura también. ¿Ok? Entonces, importante saber esto porque nosotros en termodinámica vamos a hablar, pues sí, de propiedades extensivas e intensivas, sí, pero propiamente nosotros tenemos esta clasificación donde las tenemos como propiedades específicas o propiedades molares. ¿Ok? Las propiedades específicas son aquellas que son calculadas por masa. Bueno, cuando digo por, pues bueno, ya saben que a veces es cociente, ¿no? Entonces, es una propiedad que está dividida entre la masa que tiene el sistema. Entonces, pues normalmente decimos, ¿no? Pues que las propiedades específicas están calculadas por gramo de sustancia. ¿Ok? Entonces, estas propiedades tienen la particularidad de que al ser un cociente, pues son propiedades intensivas. Pasa lo mismo que con la densidad. La densidad es un cociente entre la masa y el volumen. Entonces, el cociente de dos propiedades extensivas da como resultado una propiedad intensiva. Entonces, las propiedades específicas son propiedades extensivas. Perdón, intensivas. Son propiedades intensivas. El ejemplo que nosotros vamos a tener, digamos, el primero, vamos a determinar el volumen específico. Cuando lleguemos a la ecuación del gas ideal, vamos a toparnos con el volumen específico. Cuando lleguemos al tema de calor, vamos a tener el calor específico. En particular, estos son los dos que con nosotros ocupamos, pero esto no significa que sean las únicas propiedades específicas que hay. Hay más, pero nosotros vamos a atender estas dos. Ahora, las propiedades molares de manera análoga, si las específicas están calculadas por gramo de sustancia, las molares entonces están calculadas por mol de sustancia. Y entonces, propiamente hablando, una propiedad molar es el cociente de la propiedad de interés entre el número de mol que se tenga en el sistema. Los ejemplos que nosotros vamos a tener, pues van a ser el volumen molar, que sería el análogo del volumen específico, y el otro sería la capacidad calorífica molar, que sería la análoga al calor específico. Entonces, estas propiedades están divididas entre cantidad de sustancia. Por ejemplo, bueno, aquí bueno, voy a escribir, ¿no? Volumen específico, entonces sería igual al volumen entre la masa. Entonces, es la propiedad de interés entre la masa. Y en cambio, el volumen molar, que se ejemplifica con una barra, entonces sería el volumen entre la cantidad de sustancia N. Entonces, fíjense cómo en ambos casos la propiedad de interés es el volumen, pero dependiendo si está calculado por gramo o por mol de sustancia, entonces será una propiedad específica o una propiedad molar. En particular, las propiedades molares también son propiedades intensivas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy interesados en el laboratorio en siempre utilizar propiedades intensivas porque no dependen de la cantidad de sustancia. En el laboratorio es mucho más práctico tener propiedades intensivas y se van a dar cuenta ustedes a lo largo de su formación. Normalmente en el laboratorio estamos persiguiendo tener el análisis y el estudio de propiedades intensivas. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien más o menos? Sí. Profesor, ¿me podría repetir? Entonces, las específicas y las molares, las dos son intensivas. Sí, porque ambas son el cociente de propiedades extensivas. Muchas gracias. De nada. Entonces, es el análogo de la densidad, ¿no? La densidad es el cociente entre la masa y el volumen y básicamente es lo mismo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos otros conceptos que tienen la palabra estado por todos lados, ¿no? Entonces, hay varios que tienen, ¿no? Entonces, vamos a platicar sobre esto. Ahora, el estado de un sistema, cuando yo me refiera a estado, me voy a referir al conjunto de propiedades que caracterizan a un sistema. Y por propiedades, pues estamos hablando de las propiedades macroscópicas que hemos estado hablando. Entonces, cuando yo diga cuál es el estado de este sistema, pues bueno, lo que nosotros tendríamos que estar estableciendo, pues cuál es el volumen que tiene el sistema,
cuál es la temperatura que tiene, la presión, la cantidad de sustancia, la densidad, el volumen molar. Digo, aquí puede haber muchas propiedades. Entonces, cuando yo me refiera a estado, lo que ustedes tienen que estar pensando es en el conjunto de propiedades que caracterizan al sistema en ese momento de estudio. ¿Ok? Y conjunto de propiedades macroscópicas. Entonces, pues ya. Entonces, estado es como cómo está el sistema en términos de volumen, temperatura, presión, cantidad de sustancia, todas las demás propiedades que ustedes quieran atender. Entonces, eso sería estado. Ahora, cuando yo hablo de cambio de estado, no me estoy refiriendo al cambio de estado de agregación, porque es muy normal que cuando nosotros oímos esta palabra cambio de estado, estamos pensando en un cambio de estado de agregación. Por ejemplo, de líquido a vapor, de sólido a vapor, de sólido a líquido, como que en nuestra cabeza está siempre esta transición de un estado de agregación. En termodinámica en particular no estamos asociando a eso, aunque podríamos tener cambios de estado cuando estamos analizando un proceso, pero nosotros no nos estamos refiriendo a un cambio de estado a un cambio de estado de agregación. Eso es bien importante. Cuando yo me quiera referir a un proceso de, por ejemplo, de líquido a vapor o de sólido a líquido, no voy a decir cambio de estado, voy a decir cambio de estado de agregación. ¿Ok? Voy a agregar esto de agregación para que ustedes tengan así en la cabeza, aquí se está refiriendo a que hay un cambio físico. ¿Ok? Pero cuando yo me refiero simplemente a cambio de estado, a lo que me estoy refiriendo es que el sistema puede experimentar un cambio cuando al menos una de sus propiedades cambia su valor. ¿Ok? Cuando es sometido a un proceso. Por ejemplo, si yo caliento el agua, bueno, yo sirvo el agua, ¿no? En mi vaso y le determino todas estas propiedades, volumen, temperatura, presión, cantidad de sustancia y todo esto. Ahora, si yo prendo la parrilla, ¿qué propiedad va a cambiar? Temperatura. Vamos a pensar que yo lo voy a pasar, voy a calentar a 35 grados, ¿no? ¿Cuál de todas estas propiedades va a cambiar? ¿El volumen cambiaría? Seguramente. A 35 grados, ¿usted cree que se va a evaporar así? No. Por eso les digo 35 grados, vamos a pensar que voy a 35. El volumen se mantendría igual. ¿La temperatura? Sí cambiaría. Esa sí cambiaría. ¿La presión? Si el sistema está abierto, sería la misma, ¿no? La atmosférica. La cantidad de sustancia, pues si no se está evaporando, sería la misma. La densidad, sería la misma, ¿no? Y si el volumen molar es el volumen entre la cantidad de sustancia, pues si son los mismos, pues quedaría igual. Ok. ¿Cuántas propiedades realmente cambiaron desde este estado inicial hasta este estado final cuando calienté? Una. ¿Cuál cambió? Pues la temperatura, ¿ok? Cuando yo me doy cuenta que al menos una propiedad del sistema cambió, a eso se le conoce como cambio de estado. ¿Ok? El cambio de estado se experimenta cuando al menos una propiedad del sistema cambia su valor. Y digo al menos porque pueden cambiar 2, 3, 4, todas pueden cambiar al mismo tiempo. Dependiendo de la propiedad que esté cambiando, será el caso que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? En este caso, pues como el sistema se calentó, pues la temperatura cambió de a lo mejor de 25 grados a 35, y a eso yo lo puedo establecer como cambio de estado. ¿Ok? Entonces, importantísimo no confundirlo con cambio de estado de agregación. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos entendido? Bueno, también en algunos libros le dicen cambio de fase. Yo le digo cambio de estado de agregación y en algunos libros le dicen cambio de fase. Eso es bien importante, no lo vamos a confundir. Ahora, el tercer concepto que tiene la palabra estado es la ecuación de estado. ¿Ok? Entonces ya vimos estado de un sistema, cambio de estado, y ahora vamos a ver ecuación de estado. La ecuación de estado es una expresión matemática que relaciona las propiedades macroscópicas de un sistema. ¿Ok? Estas propiedades macroscópicas, pues la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad de sustancia, principalmente en termodinámica. Entonces, una ecuación de estado nos va a describir cómo es que se relacionan todas estas propiedades macroscópicas entre sí. Y a partir de estas ecuaciones de estado vamos a poder hacer cálculos y vamos a poder determinar los valores puntuales de aquella propiedad que no conozcamos, ¿no? Entonces, digamos que el uso de una ecuación es determinar el valor a partir de valores conocidos, de propiedades conocidas, y poder determinar aquel valor que no se conozca. Las ecuaciones de estado que nosotros vamos a ver, pues digamos, la
la primerita y digamos la más común, pues va a ser la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal es una ecuación de estado porque relaciona la presión, volumen, cantidad de sustancia y temperatura de un sistema. ¿Okay? La ecuación de estado puede aumentar su dificultad si nosotros consideramos otras ecuaciones como la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación de Van der Waals, si ustedes se fijan, es la que está aquí. ¿Ok? Tiene una forma más o menos similar a la ecuación del gas ideal, pero pues ya se ve más compleja. Pero de nueva cuenta, pues es una ecuación que permite relacionar a la presión, al volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia, y por tanto, pues también es clasificada como una ecuación de estado. Y lo mismo la ecuación de Rayleigh-Kwong, que también tenemos en el temario nosotros previsto estudiar. ¿Se fijan? Ahora esta es una ecuación un poco más compleja, como que entre más vamos avanzando, pues se vuelve más compleja la ecuación. Todas estas ecuaciones guardan el mismo común denominador. Nos muestran la relación entre las propiedades del sistema. ¿Ok? Eso es una ecuación de estado, una expresión matemática o una relación matemática que permite determinar cómo se están relacionando o cómo cambian o cómo se ven afectadas las propiedades macroscópicas del sistema de estudio. ¿Ok? En particular, estas tres ecuaciones están utilizadas para sistemas gaseosos. ¿Ok? No es para sistemas líquidos, por eso tiene su nombre, la ecuación del gas ideal. Ahora, el cuarto concepto que vamos a ver que tiene la palabra estado son las denominadas funciones de estado. Las funciones de estado también son propiedades macroscópicas, ¿ok? En particular, las que nosotros vamos a ver va a ser la energía interna, la entalpía, la entropía, y aquí, por ejemplo, falta mencionar, cuando dice etcétera, aquí falta mencionar a Gibbs y a Helmholtz, ¿ok? Entonces, estas 5 son las que nosotros vamos a ver, la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz. Estas 5 son funciones de estado que nos permiten determinar ciertas propiedades del sistema. Algunas de ellas nos van a hablar de la espontaneidad, alguna otra nos va a hablar sobre si el sistema es un sistema que libera energía o que absorbe energía, y el otro pues, nos habla sobre el balance, ¿no? de energía total. Entonces, estas funciones de estado tienen una característica bien importante. Cuando ocurre un cambio de estado, que fue el que yo escribí allá, entonces nosotros partimos a lo mejor desde este estado, este sería el estado inicial. Vamos a pensar que aquí está el estado inicial, y el estado final lo vamos a poner acá. Ok, ¿cuántas posibilidades hay para juntar el estado inicial y el final? ¿Cuántas formas se imaginan que hay? Infinito. Infinito. Por ejemplo, una forma sería si yo trazo una línea así, ¿no? Este sería el camino 1. El camino 2, su tiro parabólico, ¿no? Que les enseñaron. ¿Qué otro camino se les ocurre? Uno sinusoidal, va para arriba, para abajo y hasta que llega. Bueno, pero a eso me voy. Ustedes pueden, ese estuvo más salvaje porque ahí tienes varias etapas, ¿no? Pero se vale también tener etapas, ¿no? Digamos, en las trayectorias. Pueden ser de manera directa o puede ser a través de pasos, ¿no? Escalonados. Estoy de acuerdo en eso. Entonces, hay un número infinito de posibilidades y opciones que tenemos para pasar de un estado inicial a un estado final. En particular, las funciones de estado solamente van a considerar al estado inicial y al estado final. No le va a importar cómo fue el camino que se necesitó para pasar de un estado inicial al estado final. No le importa si fue el camino 1 o el camino 2. Esta propiedad, la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía de Gibbs y la energía de Helmholtz, tendrán el mismo valor para el proceso 1 y para el proceso 2. Y el proceso 3 que dijo el compañero, el escalonado, también tendrían el mismo valor. ¿Por qué? Porque la característica más importante es que solo toman en consideración el estado inicial y el estado final. Desde el punto de vista matemático, estas funciones están asociadas con diferenciales exactas. ¿Ok? Entonces, ahí en su clase de cálculo muy probablemente les enseñaron la diferencia entre una diferencial exacta y una diferencial inexacta, porque a partir de esto es que nosotros vamos a atender, digamos, el cálculo, las integrales que se vienen en el curso, pues mucho depende de si es una función de una diferencial inexacta o exacta. En particular, las funciones de estado son diferenciales exactas.
Entonces, les pido por favor que si ustedes no conocen la diferencia entre estos dos tipos de diferenciales, pues las busquen, ¿ok? Porque es muy importante. Las diferenciales exactas están asociadas a funciones de estado, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de funciones que se les conoce como funciones de trayectoria, porque bien ustedes me podrían decir, bueno, a ver, profesor, si solo nosotros nos interesan las funciones de estado, el estado inicial y el final, pues, ¿de qué sirve que nosotros digamos si se hizo a través del proceso 1 o a través del proceso 2? No tendría un objetivo que nosotros especifiquemos que se hizo a través de un camino particular, ¿no? Pero bueno, pues resulta que las funciones de trayectoria son aquellas que sí nos van a permitir estudiar el camino, los pasos que se llevaron para poder transitar de un estado inicial a un estado final. ¿Ok? Esas funciones de trayectoria son el calor y el trabajo. Entonces, cuando yo oiga funciones de trayectoria, inmediatamente voy a pensar en dos, calor y trabajo. Si yo oigo funciones de estado, pienso en estas otras 5 que están acá. Energía interna, bueno, que aquí no les pusimos cómo se escribe. Energía interna es la letra U, la entalpía es con la letra H y la entropía con la letra S. Si yo veo estas, pues son funciones de estado, dependen solo del estado inicial y final. Función de trayectoria depende del camino recorrido para poder lograr el cambio de estado. Fíjense cómo ya en esta definición de función de trayectoria estoy hablando de cambio de estado, del sistema en un estado inicial, final, de trayectoria y matemáticamente hablando, las funciones de trayectoria están asociadas a diferenciales inexactas, a diferencia de las funciones de estado. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, distinguirlas rápidamente, calor y trabajo, funciones de trayectoria, y las otras, energía interna, entalpía, entropía, energía de Gibbs y energía de Helmholtz, son funciones de estado. ¿Ok? No las vamos a confundir y cada una de ellas va a estudiar cosas diferentes. En la función de estado, solo la diferencia entre estado inicial y final, y las funciones de trayectoria, los caminos recorridos para poder alcanzar este cambio de estado. De hecho, cuando lleguemos al tema de calor y trabajo, la implicación de una función de trayectoria es que para cada camino que nosotros querramos hacer, habrá una expresión matemática que esté relacionada con ella. En cambio, las funciones de estado, al siempre tener solo la diferencia entre el estado inicial y el estado final, las funciones de estado, digamos que en el términos de cálculo, son mucho más fáciles de determinar que las funciones de trayectoria. Entonces, ¿con quién vamos a tener que tener mucho cuidado? Con calor y trabajo. Y de hecho, si ustedes miran el temario, son los dos temas que aparecen en el segundo bloque del curso y que les comenté que son los temas, pues, de los más importantes del curso porque son los estructurales para la última parte del curso. Y por eso es importante, pues, tomarle mucha atención a estos dos temas. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entendimos cuáles son todos los conceptos que tienen la palabra estado y que pueden estar un poco a lo mejor confusos entre sí, pero a lo mejor ahora ya están claros qué es estado, cambio de estado, ecuación de estado y función de estado. ¿Queda claro más o menos? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de procesos y para los tipos de proceso me voy a ir a este gráfico. Este gráfico ejemplifica todos los tipos de procesos que hay. ¿Qué es un proceso? Bueno, aquí viene la definición de proceso, ¿no? Dice aquí, es un mecanismo mediante el cual un sistema va a experimentar un cambio de estado. En un proceso siempre va a haber un estado inicial y un estado final y una trayectoria que se siguió. Si ustedes se dan cuenta, el esquema que yo escribí aquí entonces ejemplifica un proceso. Hay un estado inicial, un estado final, se determina una trayectoria y ocurrió un cambio de estado como consecuencia de este proceso. Este proceso se puede llevar a cabo de diferentes maneras dependiendo de las características que se tengan, ¿no? Habrá procesos en particular, bueno, los más comunes, isotérmico, isocórico, isobárico y adiabático. ¿Ok? Desde ese punto de vista, estos 4 procesos pueden ser colocados en este gráfico de presión contra volumen. Y bueno, vamos a platicar de cada una de sus características. Por ejemplo, vamos a empezar por el proceso isocórico. ¿Ustedes qué entienden por proceso isocórico? ¿Que tiene volumen constante? Entonces, hay procesos a volumen constante. Entonces, aquí voy a poner el tipo de proceso. Entonces, déjenme poner aquí proceso y vamos a llamar al primero isocórico. Y como bien comentaron, isocórico
isocórico es a volumen constante. ¿Cuál de las líneas que están dibujadas en el diagrama corresponde a un proceso isocórico? La de n igual a infinito. Esta, la que es una línea vertical. ¿Estamos todos de acuerdo que ese es un proceso a volumen constante? Sí. ¿Sí? Ok. ¿A presión constante? Se llamaría isobárico, ¿no? Isobárico. Entonces, este sería presión constante. ¿Cuál de las líneas que están ahí dibujadas representa un proceso isobárico? La horizontal. La horizontal. Entonces, le voy a poner aquí 2 a este. ¿Están de acuerdo? Ahora, isotérmico, ¿a qué se refiere? Temperatura constante. Temperatura constante. Este sí está más difícil, porque en un diagrama presión contra volumen, el proceso isotérmico se mira como una hipérbola equilátera. ¿Ok? En particular, el que aquí se forma como una hipérbola equilátera es el que dice n igual a 1. ¿Ok? Entonces, este n igual a 1, pues aquí le voy a poner que este es el proceso 3, que sería el isotérmico. Ahorita, pues créanme, ¿no? Que tiene esta forma de hipérbola equilátera, pero la situación es porque la presión y el volumen son inversamente proporcionales y siguen la misma forma que la ecuación y igual a 1 entre x. Ustedes en cálculo seguro graficaron esa, y igual a 1 entre x, ¿cómo se mira? Como la hipérbola, ¿están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quién sabe? Sí. Bueno. Ahora, el último sería un proceso adiabático. ¿Cuál sería la característica de un proceso adiabático, considerando lo que ya platicamos de las paredes adiabáticas? No hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor. El calor transferido entre sistemas de alrededor es cero, y la forma más fácil en la que ustedes van a poder siempre distinguir a un proceso adiabático es por la presencia de esta gama. Ahorita esta gama realmente a ustedes no les va a caer mucho, pues cuál es su injerencia, pero cuando lleguemos al tema de proceso adiabático en el tercer módulo, ustedes van a entender por qué esta gama es importante. ¿Ok? Es la relación entre las capacidades caloríficas a presión y volumen constante de los gases. Ahorita en este momento suena como algo muy complejo, o sea, a lo mejor algo que no aterrizo, pero en general cuando ustedes miren gamma, quiere decir que este proceso está siendo gobernado por una suposición de que el proceso es adiabático. Y digo suposición porque, de nueva cuenta, dentro de estos 4, el proceso adiabático es un proceso ideal. Si no existen las paredes adiabáticas al 100, el proceso adiabático, o sea, al 100% no existe, ¿no? Existen muchas tecnologías que están ocupando paredes cada vez con propiedades más aislantes, pero realmente no hemos llegado a tener una pared completamente adiabática. En cambio, los procesos isocóricos, isobáricos e isotérmicos sí los podemos experimentar en el laboratorio. Por ejemplo, el proceso isocórico yo lo puedo realizar cuando el volumen del sistema no cambia. Por ejemplo, las paredes de la olla express. Si yo pongo la olla express, la cierro, yo puedo considerar que ese proceso es isocórico porque el volumen del recipiente no va a cambiar como función de la temperatura. Ahora, por ejemplo, isobárico. Ese es más fácil. En el laboratorio normalmente ustedes hacen procesos isobáricos cuando el recipiente está abierto a la atmósfera y por tanto la presión que tiene el sistema es la presión del medio ambiente. Entonces, como el sistema está abierto y la presión del lugar donde estamos analizando el experimento no cambia, podemos denominarlo como un proceso isobárico. Ahora, el proceso isotérmico. Puedo yo colocar un baño María o un baño de hielo para poder mantener la temperatura del sistema constante y de esta manera puedo asegurar que tengo un proceso isotérmico. Entonces, como se dan cuenta, un proceso isocórico, isobárico, isotérmico, puedo tenerlos en la realidad. El adiabático, pues bueno, utilizando una pared aislante como puede ser el unicel, como acordamos, pues podríamos tener un proceso cercano a lo adiabático en donde la característica principal sea que no hay transferencia de calor. ¿Ok? Todos estos 4 procesos pues están representados en este diagrama presión contra volumen y lo importante aquí es que ustedes puedan distinguir cómo la trayectoria que están teniendo es diferente. Por ejemplo, yo en cada caso podría tener un estado inicial y un estado final. Se dan cuenta que en el caso del proceso isocórico pues la trayectoria sería esta, ¿no? ¿Sí? En cambio, en el proceso 2, que sería el isobárico, yo puedo comenzar aquí y puedo terminar acá. ¿Cuál es la trayectoria que siguió el gas? Esta.
¿Ok? Entonces, fíjense cómo ahí yo ya tracé dos trayectorias diferentes para dos procesos diferentes, en donde lo que sí tienen en común es que cada uno de ellos tiene dos estados, uno inicial y uno final. Hay una trayectoria que indica el cambio de estado y nos indica cómo es que se llevó a cabo este proceso. Lo mismo puede aplicar para el proceso isotérmico y adiabático. Ustedes pueden trazar dos puntos indicando el estado inicial o final. También lo mismo aplica para el adiabático. Pero fíjense cómo la trayectoria cambiaría, ¿no? Si tenemos estos otros dos tipos de procesos. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer siempre en un diagrama, localizar los estados, determinar cuál es la trayectoria y a partir de estas características que anotamos en la gráfica es que vamos a determinar las propiedades de estado y de trayectoria. Y entonces al final, en el tercer parcial, ustedes van a calcular todas. Calor, trabajo, energía interna, entalpía, entropía, energía de Gibbs y energía de Helmholtz. Son 7 propiedades que van a determinar para un caso de estudio en donde puede haber un cambio físico o un cambio químico si es que estamos hablando de una reacción química. Y para eso vamos a hablar pues de ciertos casos particulares. ¿Ok? A ver, alguien pregunta en el chat. Artemisa dice, yo conozco una pared que es completamente adiabática. No creo, Artemisa, la verdad, ¿eh? Pero bueno, se agradece el comentario. ¿Sale? Bueno, y aquí están explicados lo de los procesos y bueno, ahora, aquí vienen un poco sobre otros conceptos. Ahorita yo no los voy a atender. El de temperatura y de presión los vamos a ver en los temas de temperatura y presión, que son los dos siguientes temas que vamos a mirar. Y me voy a pasar a esta última. Bueno, digo, obviamente que no los revise, pues bueno, no significa que ustedes no los lean, ¿no? Y les digo, y los voy a retomar estos cuando vayamos a los temas particulares de temperatura y presión, para que no parezca algo repetitivo, ¿no? Ahora, con respecto a la energía interna, que es una de las funciones de estado que más importancia nosotros le vamos a dar, porque es la representación del balance de energía de un sistema, ¿ok? La energía interna, digamos, su definición matemática es que delta U es igual a calor más trabajo. A esta se le conoce como la primera ley de la termodinámica. Cuando nosotros lleguemos a este caso, pues nosotros vamos a tener que determinar el calor y el trabajo que están siendo asociados al sistema. Podría ser que el sistema esté ganando o perdiendo energía a través de calor o que se esté ejecutando un trabajo desde el sistema hacia los alrededores o de los alrededores al sistema. ¿Ok? El caso más simple de analizar de estos es en un proceso adiabático. Por ejemplo, en un proceso adiabático donde el calor es cero, no hay transferencia, toda la energía interna pues va a ser a consecuencia del trabajo que se ejecute. Por ejemplo, ese es uno de los casos particulares que nosotros vamos a analizar. Cuando nosotros hablemos de la energía interna, pues vamos a hablar pues de cuál es la energía neta o total que tiene el sistema y que básicamente puede provenir de dos fuentes, de la transferencia de calor o de haber realizado un trabajo que tiene que ver con el cambio de volumen para esto, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes miraron más abajo cuando viene trabajo, ahí viene la integral del producto presión contra volumen. Eso quiere decir que nosotros vamos a analizar el cambio del volumen porque es un sistema gaseoso. Ese va a ser nuestro principal objetivo porque digamos que la característica principal de los sistemas gaseosos es que pueden expandirse o comprimirse y a partir de esta característica nosotros determinamos el trabajo asociado. Y el calor, pues bueno, tiene que ver con la transferencia de energía. Y esa energía, pues nosotros la vamos a cuantificar pues como calor, ¿ok? En general, pues bueno, el calor también, como el trabajo, pues son funciones de trayectoria que ya mencionamos. Desde este punto de vista, nosotros vamos a hablar de dos tipos de calor. Uno lo vamos a denominar como latente y el otro lo vamos a denominar como sensible. En algunos otros libros, pues ya no los llaman latente y sensible, simplemente los llaman cambio de estado de agregación o un cambio por aumento en la temperatura. Depende de la literatura que ustedes tomen. Pero en general, a ustedes en el laboratorio les enseñan que el calor latente es aquel que ocurre cuando hay un cambio de fase o un cambio de estado de agregación. Entonces, si hay un cambio de estado de agregación, entonces a fuerza estamos hablando de un calor latente. Normalmente a este calor latente pues le asocian una lambda o una Q mayúscula que tiene que ver con el calor requerido para que ocurra este cambio.
Por el contrario, cuando hablamos de un calor sensible, ahí no estamos hablando de que haya cambios de estado de agregación o de fase, sino únicamente se toma en consideración que hay una variación en la temperatura. Entonces, por eso les digo, en algunos libros cuando no le ponen latente o sensible, hacen la aclaración. Si están hablando de un calor en un cambio de estado de agregación, o si están hablando de un calor donde solamente hay variación de la temperatura. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta estos dos casos y los puedan distinguir, ¿no? Entre calor latente y calor sensible. Ahora, dado que hay energía que está asociada, pues nosotros podemos clasificar a los sistemas desde el punto de vista si liberan o absorben energía. El exotérmico, ustedes en química general lo vieron, ¿no? ¿A qué se refiere un proceso exotérmico? Que libera calor. Libera energía. Libera energía, ¿no? Entonces, la característica más importante de un proceso exotérmico es que libera energía. ¿Qué pasa con el proceso endotérmico, que es el caso opuesto? Absorbe energía. Absorbe energía, ¿no? Entonces aquí le pusieron recibe calor. Si ponen absorbe, no me molesta, podemos también considerarlo, ¿no? En el proceso endotérmico. Ahora, finalmente, ya lo último que nos falta, pues es hablar del trabajo, ¿ok? El trabajo, como les mencioné, es una propiedad que es de trayectoria, no es una función de estado, y donde particularmente nosotros vamos a evaluar esta expresión diferencial. Si se dan cuenta, la diferencial que está asociada es la diferencial del cambio de volumen. Entonces, el trabajo está asociado a que el sistema se comprima o se expanda. ¿Por qué? Porque es un sistema gaseoso. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que nosotros vamos a calcular de trabajo va a provenir de esta expresión diferencial. Si ustedes se fijan, hay dos formas de expresar la diferencial. Una tiene una barra y la otra no tiene la barra. ¿Se dan cuenta? La que tiene la barra es la diferencial inexacta y acordamos que las diferenciales inexactas están asociadas a funciones de trayectoria. En cambio, las diferenciales exactas que no tienen la barra están asociadas a funciones de estado. En este caso, el volumen es una función de estado también. Entonces, por eso hasta matemáticamente hablando hay una distinción entre una diferencial exacta y una diferencial inexacta, para que lo tomen en consideración esto. ¿Ok? Entonces, una cosa bien importante aquí es que el calor y el trabajo son propiedades que no se almacenan, digamos, en el sistema. No es que un sistema tenga cierto calor o cierto trabajo. Estas dos propiedades, tanto el calor y el trabajo, son propiedades que se les conoce como de tránsito. Quiere decir que ocurren cuando está ocurriendo el proceso, digamos, en la trayectoria, estas propiedades toman lugar. No es que se tenga calor o trabajo en un estado particular. Vamos, en el dibujo que yo grafiqué, bueno, que yo dibujé por acá arribita, donde tengo esto, no quiere decir que el calor o el trabajo estén en el estado inicial o final. No, el calor o el trabajo están en la trayectoria. Entonces, ustedes nunca van a poder decir que el sistema tiene tanto calor o tiene tanto trabajo. Eso no. ¿No? No pueden calcular el calor en el estado inicial y en el estado final, eso no ocurre. Solo hay una cantidad de calor y una cantidad de trabajo asociadas a cada proceso. A eso se refiere algo que está escrito, si no mal recuerdo, en la parte final de aquí de trabajo. A ver, aquí dice, el trabajo es de naturaleza transitoria y no se puede almacenar en el sistema. Lo mismo aplica para el calor. No quiere decir que ustedes vayan a tener un calor 1 o un calor en el estado inicial o final. Eso no ocurre. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien más o menos. Y bueno, y lo último que vamos a ver, pues es la convención de signos. Normalmente, si una propiedad tiene un signo positiva, quiere decir que el sistema ganó, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos sale calor positivo, quiere decir que el sistema ganó energía. Si sale negativo, quiere decir que el sistema perdió. Entonces, por ejemplo, si un sistema se enfría, ¿ustedes qué piensan en términos de energía? ¿Cómo deberían de salir esos valores? ¿Negativos o positivos? Negativos. 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 Entonces, más o menos, esta idea de la convención de signos es donde viene el problema con el Castellan. ¿Se acuerdan que les platiqué que el Castellan tenía esta situación cuando llegamos a los temas de energía? Entonces, hay que tomarlo esto en consideración. Cuando sale una cantidad negativa, se refiere a que el sistema pierde esa energía. Y cuando nosotros tenemos un signo positivo, pues estamos teniendo que ganar. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. Espérenme, no se vayan a salir, por favor.
Ahorita a ver, espérame. Bueno, ya voy a detener la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.